Gente de campo, integrando a un país. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Otro domingo más acompañándolos durante 60 minutos. Y hoy vamos a hablar de un tema que preocupa mucho al sector agroexportador y es el dólar. Vamos a hablar de la nueva coyuntura que atraviesa el dólar en nuestro país. Vamos a comenzar a presentar a los invitados en el día de hoy y al panelista también. Vamos a recibir a la economista María Laura Rodríguez, es asesor de la Asesoría Económica de la Unión de Exportadores. María Laura, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias por la invitación. Vamos a recibir también a la economista Rocío Lapiz, es de Estudios Agroeconómicos de la Asociación Rural del Uruguay. Rocío, gracias por estar otra vez aquí, ya has venido varias veces. Sí, muchas gracias, un placer. Gracias por estar. Y vamos a recibir también al economista Diego Labat, es presidente del Banco Central del Uruguay. Labat, muchísimas gracias por venir este domingo de mañana. Buenos días, Juan. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Y por supuesto también a Andrés Ollenar. Andrés, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Juan. Un gusto estar y bueno, hablar de un tema que ¿Qué mesa tenemos hoy, no? Que seguimos de cerca, ¿Qué sí, mesa? un tema. Sí, la verdad que es un tema muy interesante. Todos economistas para hablar del dólar, ¿eh? Exactamente. Bien. Rápidamente, presentado por Clipex, ya nos vamos al destacado de la semana. Dicen que en el campo las mangas hablan. Presenta Clipex. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Bueno, y otro tema que está prestando mucha atención al sector agropecuario es justamente este que elegiste para hablar. Sí, hablar un poco de la coyuntura frigoríficos en el tapete, lo titulamos, porque en las últimas semanas y a raíz de lo que ha pasado con el precio del ganado, bueno, algunos indicadores que publica regularmente el INAC, bueno, están dando cuenta de alguna, obviamente, preocupación de los productores por lo que está pasando con algunos indicadores como la relación del novillo y el precio de exportación, que está 11% por debajo del promedio histórico, 0,82 fue el último dato que publicó el INAC, 0,93 es la relación histórica. El precio del novillo en las 3 semanas móviles que toma el INAC para ese indicador fue de 3,32 por kilogramo carcasa y versus un precio de exportación que estuvo levemente por arriba de los $4.000. El precio del novillo hoy está un 18% por debajo del valor de la exportación de carne. Esto obviamente está generando bastante preocupación. También hay otro indicador que es el novillo tipo 2.0 que también un poco refleja lo que pasa con la parte industrial y de la producción. El valor agroindustrial, o sea, la parte que agrega la industria a ese novillo está en máximo desde enero, desde que empezó este nuevo indicador que en 2022 cambió la serie, son $406 por animal, fue lo que arrojó el último dato de novillo tipo de septiembre. Y como contrapartida, el valor de la hacienda del productor cayó $400 el último año. Esto obviamente ha generado y está generando preocupación porque se entiende que no hay una correcta correlación entre el precio que pagan los frigoríficos y el valor que se recibe por la exportación. Bien. Vamos a ver un poco qué dice la industria. La industria en las últimas semanas, bueno, en la feria de Nuga, que estuvieron participando varios industriales, dicen, bueno, el indicador no es del todo, en relación a hacienda-exportación, no es del todo perfecto, tiene un tema de desfasaje entre lo que es el precio de compra de la materia prima, de que se hace el negocio y que se embarca, o sea que sugiere la industria de alguna forma revisar de la forma en que se calcula ese indicador porque entienden que no es del todo transparente. Y bueno, dice que también hay industrias que tienen problemas, lo cual es cierto. Hay plantas que, por ejemplo, están cerradas, 2, Lorcinal y Rosario del grupo chino Sundiro Holding, que no están sin actividad hace muchos meses y está generando también mucha preocupación. También dice, bueno, el negocio tampoco es que estamos haciendo millonarios porque hay una planta muy importante, como fue el caso de NH Food, se fue de BPU Durazno y pasó a manos de Minerva hace poquitos meses, ¿no? Se confirmó la operación.
También tuvimos un dato, como lo vemos ahí en la gráfica, del precio de importación de China, que cayó por debajo de los $5.000 por tonelada. Hacía mucho tiempo que el valor de la carne en China no estaba en este nivel. O sea, la economía, el principal comprador de carne, no está pasando por un momento. Los volúmenes que se exportan ahí son abultados y el precio está bajando porque todavía el consumo en China no termina de despegar. Y una pastillita ahí que nos quedó en su momento cuando comentamos de la operación que se conoció por parte de Marfrig y Minerva. Después se conoció una noticia también vinculada a otro cambio de manos, en este caso algo opuesto, ¿no? Una empresa local como Frigorífico Pando cerrando la adquisición del Frigorífico San Jacinto, algo que se va a terminar de oficializar, pero ya está prácticamente cerrado. En las próximas horas acá sería algo opuesto a lo que se viene dando, ¿no? Que una empresa extranjera compra a una empresa nacional en los últimos años. Todo esto más lo de Minerva y el dólar, que lo vamos a hablar ahora, genera mucho nerviosismo sin duda en el sector, ¿no? Exactamente. Por suerte vinieron las lluvias, que era otro tema que estaba generando. Eso descomprimió un poco la tensión en las últimas semanas. Todavía el sur le sigue faltando, en el norte está bastante bien la situación. Pero bueno, eso creo que también ayudó un poquito a que el ánimo ahora en estas últimas semanas quizás mejorara un poquito. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo UI, también en el canal de YouTube. Si quieren ver los programas anteriores, lo pueden hacer en la web tele12.com. La pausa y ya regresamos. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Potencia tu producción en la zafra de toros. En Zambrano contamos con la experiencia y la mejor genética en más de 60 remates en todo el país. Entendemos tus desafíos. Trabajamos juntos, comprometidos apoyándote en cada etapa, garantizándote la eficiencia, la calidad y la innovación constante. ¿Estás listo para llevar tu producción al siguiente nivel? Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero de 2024. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. A donde vayas, cáete con un Rosés. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Cuando el enemigo regresa, reaparece la leyenda. Llegó Fomeflag Plus, nuestro herbicida a base de benazolina etil y fomesafen, que te brindará la menor fitotoxicidad del mercado y el mayor porcentaje de control de yuyo colorado, aún después de 60 días de su aparición. ¿Estás listo para ver esta épica batalla? Ingresá a rainbowagrolatam.com ahora y conocelo. Rainbow, all about growing. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia.
Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Sábado 4 de noviembre en La Empastada, almuerzo al mediodía, remate 16 horas, 60 toros Red Angus S.A. inmunizados, 180 días libres o 12 cuotas, flete gratis, administra Scotiabank, Martillero Víctor Velasco. Por informes en el 099-362-051 o en www.laempastada.com. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Vamos a comenzar a hablar de qué es lo que está pasando con el dólar en Uruguay. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presentado por Zambrano y compañía, en esta zafra de toros lleva tu producción al siguiente nivel con Zambrano, con más de 60 remates y la mejor genética en todo el país. Vemos y escuchamos el informe que elabora todos los domingos nuestra compañera Mercedes Sabín. Seguimos creciendo. Damos inicio a una nueva zafra de reproductores para seguir ofreciendo juntos el mejor servicio y llevar tu producción al siguiente nivel. Estamos preparados. Somos Zambrano. ¡Vendo! Luego de haber tocado el piso nominal sobre mediados de año, el dólar en Uruguay comenzó a recuperar parte del territorio perdido en las últimas semanas. En julio el dólar había cerrado a 37 pesos con 42 en el interbancario. En agosto tuvo un comportamiento alcista de 0,4%, en septiembre de 2,6%, mientras que en lo que va de octubre, la moneda estadounidense se fortalece 3% frente al peso uruguayo, con un intercambiario que ronda los 40 pesos, prácticamente a la par del cierre del año pasado. Cabe precisar que el tipo de cambio había caído en Uruguay 10% al cierre de 2022. Todo esto en un contexto y un año muy complejo para la producción agropecuaria por los más de 2.000 millones de dólares que se perdieron en la última sequía y la caída pronunciada de los precios de varios commodities relevantes para el país, como los granos, la carne, lácteos y la lana, entre otros. Las principales gremiales del agro, exportadores e industriales se han mostrado muy críticas con el manejo de la política monetaria del Banco Central por considerar que ha sostenido una tasa de interés excesivamente elevada para mantener a raya la inflación y anclar las expectativas de los agentes económicos, algo que ha exacerbado la presión bajista sobre el tipo de cambio. En el gobierno admiten el rezago del dólar, pero aducen que hay muy poco para hacer cuando el país continúa recibiendo un volumen muy importante de inversión extranjera directa, además del fuerte ingreso de divisas por las exportaciones de servicios no tradicionales. Precisamente la inflación cerró en los 12 meses a septiembre en 3,87%, su menor nivel desde septiembre de 2005, y se ubicó por cuarto mes consecutivo dentro del objetivo trazado por las autoridades del equipo económico. El Banco Central redujo de 10 a 9,5% la tasa de interés a principios de octubre, pero anunció que estaría cerca de finalizar el ciclo de reducciones mientras terminan de alinearse las expectativas al rango meta. Así, en medio de una economía global complicada por presiones inflacionarias persistentes, altas tasas de interés y las consecuencias de los conflictos bélicos que están en curso, queda planteada la incertidumbre si el dólar en Uruguay logrará sostener su recuperación en los próximos meses. Bueno, muy bien, comenzamos a conversar sobre este tema. Labat, el informe decía, hay muy poco para hacer. ¿Hay muy poco para hacer realmente para que el dólar se pueda recuperar un poco más? A ver, primero empezar por entender, es decir, Uruguay hace... ¿Qué es lo que está pasando? Claro, no, pero Uruguay hace 21 años que tiene un régimen que se llama de flotación, ¿sí? Donde la oferta y la demanda son los que terminan determinando el precio del dólar. Durante muchos de esos 21 años, así todo el gobierno terminaba interviniendo en el mercado tratando de que el dólar llegara a un precio o a otro o para restarle volatilidad. Sobre todo, hace ya más de 2 años que
no estamos interviniendo y que entendemos que el precio del dólar lo que tiene que justamente determinar la oferta y demanda, entre otras cosas porque intervenir en el mercado sale mucha plata. Es decir, tiene un costo para el Estado y un costo importante. Nosotros estimamos el costo de las intervenciones en los últimos 15 años de casi 2 puntos del Producto Bruto. Entonces, por ahí es importante. Y además son las mejores señales. Que son más de $1.000 millones de dólares, más o menos. Que son en el entorno de los $1.000 millones de dólares. Entonces, ¿puede haber razones para intervenir? Sí, en algunos casos puede haber para intervenir. Lo que no se puede intervenir, y eso en el mundo los países han ido migrando hacia ese tipo de políticas, los países serios están tendiendo a no intervenir y a dejar que el dólar flote. Entonces, creo que eso es parte de lo que hay que entender cuando decimos, bueno, no hay mucho para hacer. No, a ver, hay cosas para hacer, lo que no se resuelve de forma voluntarista y tratando de lo único, decretándolo en forma administrativa. Ese es un poco lo que nosotros transmitimos. Es decir, hay cosas para hacer y nosotros creemos que hay espacio para que el dólar se mueva, justamente como pasó en estos últimos 2 o 3 meses, donde el dólar ha tenido una cierta recuperación, como en otros momentos ha caído por distintas razones. Y justamente la oferta y la demanda, Uruguay por suerte es un ejemplo en la región. Uruguay ha recibido mucha inversión extranjera, como decía el informe. Las exportaciones de servicios han estado muy bien, y no solo el software, poco más allá del software. Entonces, eso presiona, porque son muchos dólares que entran y dólares que presionan a la baja el tipo de cambio, ¿no? Entonces, creo que por ahí es que hay que entender el no hacer nada, o no hay mucho espacio para hacer. A ver, sí creo que hay espacio, porque en realidad, más que el precio del dólar, lo que importa es la competitividad. Y ahí es donde yo digo, bueno, hay cosas y hay un montón de cosas que se pueden seguir haciendo en competitividad, y el dólar flotando, de alguna manera, es la mejor solución que para un país pequeño, abierto, que quiere ser cada vez más abierto al mundo, tiene que tener. Diego, se ha planteado, en parte de lo que comentabas, el diagnóstico. Acá hay como dos bibliotecas, ¿no? Por algún lado, algunos economistas dicen que bueno, la tasa de interés obviamente ha afectado sustancialmente el comportamiento de los últimos meses, y otros dicen, bueno, capaz que si bajamos la tasa 100 puntos, 200 puntos más, podemos tener en el corto plazo una caída, una suba del tipo de cambio, pero en términos reales esa suba puede ser más moderada. Se le pide demasiado, o sea, ¿entendés que hay demasiadas expectativas en el rol que tiene la tasa de política monetaria a la hora de dar señales para la cotización del tipo de cambio? ¿Entendés que hay un parte de confusión ahí? Y bueno, yo creo que a veces hay cierta confusión porque a ver, lo que los economistas sabemos es que el tipo de cambio real, que es el que realmente importa, o sea, no el nominal, sino el real, en el mediano y largo plazo no hay cómo moverlo, digamos, ¿no? Uno lo que puede es tener políticas activas para mover el tipo de cambio nominal, pero nunca el real. ¿Ah? Capaz que uno lo puede mover por 3 meses, 6 meses y tener efectos de corto plazo, pero no en el largo plazo. Entonces, yo creo que por eso ahí se ponen expectativas muy altas en lo que puede pasar con la tasa. Yo digo además que en particular la tasa en Uruguay no está en niveles altos. De hecho, cuando uno compara, porque hay que entender que este fenómeno de inflación que se dio en el mundo y países subiendo las tasas, no fue de Uruguay. Subió Brasil, subió Paraguay, subió Chile, Colombia, Estados Unidos, Europa, es decir, todo el mundo ha subido tasas. Y hoy Uruguay tiene la tasa al 9,5%, Estados Unidos tiene la tasa al 5,5%. Es decir, un diferencial de 4% cuando supimos tener diferenciales de 13, 14% con la tasa en dólar. Entonces, yo digo que incluso esa percepción de que la tasa está alta, bueno, yo creo que es una percepción errada. Es decir, la tasa no está alta, la tasa está en niveles razonables para lo que están las tasas en el mundo, justamente. Rocío, competitividad también para el sector es un mejor dólar, ¿no? Y sí, en realidad el sector agropecuario es tomador de precios por excelencia. Sus precios están marcados en dólares, sus costos están marcados en pesos y por tanto el tener una cotización del dólar acorde es sustancial para cualquier productor que tenga que mirar su rentabilidad y tenga que seguir mirando esa cotización para saber las próximas inversiones que va a hacer. Este año en particular se dieron todos los males, se dio una cotización del dólar que no acompañó. Sí, la inflación es un tema que a nosotros, la verdad que es muy positivo tener esta tasa de inflación. Hemos estado hace
17 años que estoy yo en ARU, hace 17 años que vamos al Banco Central a pedir que se adecúe la inflación, que no intervenga en el mercado cambiario, todo ese tipo de cosas que manejó la BAT, las hemos venido hablando. No lo dejamos de hacer el año pasado a pesar de tener los precios excepcionales que teníamos, pero también nos preocupaba el tipo de cambio y este año en particular nos preocupa. ¿Por qué? Porque tenemos una menor producción con precios que bajaron de manera muy importante y de manera muy brusca, y por tanto el tipo de cambio no nos ayuda. Sí, sí. Para la Unión de Exportadores, para empresas exportadoras, un dólar bajo pega muchísimo también. Sí, de hecho nosotros también venimos hablando mucho con el Banco Central, tenemos periódicamente reuniones, la semana pasada fue la última, y para nosotros sí hay algo que se puede hacer, se puede seguir bajando un poco más la tasa de interés, dada la inflación actual que está en niveles realmente históricamente increíbles, porque no pensábamos que en Uruguay se pudiera tener una tasa de inflación menor a 4. Y en ese contexto, dado todos los males que mencionaba Rocío, de la sequía, de los precios internacionales que están más bajos, de un dólar que ya viene hace años siendo de poca ayuda, y en particular el año pasado que quedamos desfasados con respecto al mundo, tuvimos un mundo que en general hubo dólar en alza en muchos países y acá cayó, y ahí hubo algunos problemas de falta de jugadores en el mercado, por ejemplo, empresas públicas que no participaban al principio del año. Bueno, eso se corrigió, pero quedamos desfasados. Y por más que este año vamos en general acompañando la corriente, quedamos con un escalón más abajo y eso nos gustaría poderlo recuperar. Y bueno, entonces la tasa de interés, por más que no sea algo mágico, sí ha influido, porque la tasa cuando subió fue la que hizo su trabajo para poder controlar la inflación más allá de todo lo que tenga que ver con precios internacionales. Entonces, ¿cómo influyó la tasa de interés? A través del dólar, porque a través del canal crediticio no fue, y a través de las expectativas, todavía las expectativas se están acomodando. Entonces, sí, el dólar tuvo una función en la bajada de la inflación, y ahora creemos que con una inflación baja y con las expectativas a 24 meses de una inflación en 6 con algo, todavía una tasa de 9,5, tiene margen para bajar a una tasa neutral, dado que hoy la economía uruguaya está en una situación medio de parate. A ver, yo digo que espacio hay para que la tasa se siga bajando. Lo que sí, nosotros, y como responsables, tenemos que tener cautela y absoluta responsabilidad con las bajas. Porque uno no puede, por querer apurar procesos, después terminar pagando 2 veces. Porque uno diría, bueno, sí, la tasa de interés tiene ciertos efectos sobre la economía. Bueno, pero si esto fuera solo malo, todo el mundo pondría la tasa al 0 y viviríamos en un mundo feliz. Y por algo todos los países, y los países serios, suben la tasa. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es que Uruguay usa la tasa de interés, pero la tasa de interés es exactamente lo mismo que hace 50 años se usaba, emitir más dinero o emitir menos dinero. Entonces, si nosotros ponemos la tasa muy abajo, eso es lo que quiere decir que vamos a estar emitiendo mucho más dinero. Entonces, emitir lo único que nos va a dar es un alivio muy transitorio, porque de alguna manera si nosotros le pusiéramos 3 ceros al billete de los pesos y el dólar en vez de estar a 40 estaría a 40.000, y no por eso los sectores serían más competitivos. Entonces, creo que eso es lo que hay que entender. Es decir, solo con más emisión, y va a ser una ilusión. Yo sí coincido, y de hecho este Banco Central se ha preocupado mucho en ser transparente y en publicar, por ejemplo, ciertos indicios de desalineamiento cambiario que nosotros mismos entendemos. Nos preocupa la competitividad, lo decía María Laura, lo decía Rocío. Permanentemente tenemos diálogo con todos los sectores productivos. Con la Unión de Exportadores nos reunimos la semana pasada. Esta semana nos reunimos con la Cámara de Industria, con el Instituto Cuesta Duarte, con distintas gremiales en Montevideo y a veces yendo hace poco en la Rural de Florida, en San José. Es decir, tratamos de tener un diálogo y de entender y no estar mirando la luna.
Eso está claro. O sea, la competitividad nos importa. Lo que pasa que lo que hay que entender es que la competitividad se consigue con esfuerzos y con esfuerzos bien rumbeados y no solo con ciertas medidas de ilusión. Entonces, dicho esto, ¿hay espacio? Sí, yo creo que hay espacio y el Banco Central va a seguir tomando los riesgos y los espacios que en la medida que haya seguiremos ajustando la tasa. Lo que sí hay que ser consciente y cuidadoso de que eso no haga que después la inflación se nos vaya más lejos. Porque ahí yo acuerdo, lo que digo es, el tipo de cambio real, en definitiva, es un cociente entre el tipo de cambio nominal, los 40 pesos, y el valor de los pesos y la inflación. Entonces, el haber tenido una inflación más baja también ayuda, porque de alguna manera tuvimos una inflación más baja que muchos otros países y algunos otros países competidores. Entonces, no solo importa el tipo de cambio nominal, sino que la inflación también importa en la competitividad. Todavía el Banco Central no está conforme cómo han evolucionado la expectativa. A pesar de que ha habido un avance, por ejemplo, la mediana de los analistas, 6,2. Todavía están levemente, pero están por encima. Pero los empresarios, que son un poco los más duros, tuvieron, no sé si muchos meses clavados en el 9%, creo que ahora 8,5%, no bajaron medio punto en la última. Bajaron del 8 al 7,5. Bueno, siguen estando por encima, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ya tenemos las pautas de los consejos de salarios. Cuesta llegar un poco más a que sea más creíble la política monetaria del Banco Central de que va a cumplir con su objetivo. A ver, nosotros tenemos una visión muy optimista de esto. ¿Sí? Yo digo, la inflación está donde queríamos que estuviera, está dentro del rango, seguramente con una pequeña suba ahora sobre fin de año, pero después volviendo a estos niveles. Pero las expectativas todavía no están. Pero soy optimista porque las expectativas vienen todos los meses bajando, poquito, pero vienen bajando. Y eso es un poco lo que también queremos que se entienda. Cuando de repente algún empresario o algún analista dice, bueno, no, pero el año que viene la inflación se va a ir de vuelta. Eso es contradictorio con que bajemos la tasa. Es decir, nosotros vamos a poder bajar la tasa en la medida que los empresarios entiendan que el año que viene la inflación va a estar dentro del rango y que no va a haber ningún problema. Entonces, ese es un poco, espacio hay para seguir aflojando la tasa, de vuelta con resultados que hay que ser cautos porque no es que uno baja la tasa a 0,50 y se resuelven todos los problemas, y el dólar va a saltar por eso, ¿por qué no? Pero hay espacio. Lo que pasa es que ese espacio hay que construirlo y hay que convencer y alinear a los distintos agentes económicos de que la inflación el año que viene va a estar de nuevo dentro del rango. Son nuestras proyecciones, pero sí todavía no hemos logrado convencer del todo al resto de los agentes económicos. Rocío, en la Expo Prado, el discurso del presidente obviamente marcó la preocupación por el tipo de cambio, pero también lanzó un mensaje bastante de preocupación por todo lo que está pasando con un poco las cuentas públicas, cierto desalineamiento de esa conducta fiscal que hubo durante la primera gestión del gobierno. ¿Cómo estás monitoreando este tema? ¿Entendés que nuevamente a medida que nos acercamos a un ciclo electoral tenemos ese riesgo de que nuevamente el déficit fiscal, que había sido una de las banderas del equipo económico, se vaya un poco de los equilibrios que tenía proyectado? Y bueno, que eso también obviamente contribuye a las apreciaciones que se dan con el tipo de cambio. Sí, en realidad nosotros venimos siguiendo muy de cerca, en realidad es parte que quizás ese desalineamiento del tipo de cambio real con sus fundamentos va por el tema del gasto público y en realidad sí ha venido creciendo en los últimos meses. Empezaron el gobierno con un impulso muy fuerte en ese sentido, el tema de la pandemia complicó. Pero bueno, después se siguió con esa tendencia, lo que sí en los últimos meses se dio lo contrario. Aumentó el gasto público y por tanto, a ver, siempre en ciclo preelectoral se da un poco eso y esperamos que sí, que siga evolucionando de esa manera, lo que no es bueno para nosotros. Entiendo que para la competitividad es fundamental llevar un tipo de cambio real a sus fundamentos, que hoy quizás sean de un 15%, 16%, donde sea. ¿De cuánto era el pasaje? El Banco Central cuando publica un 15% más o menos. Bueno, si esos son los fundamentos, impulsemos a que el tipo de cambio llegue a sus fundamentos. Eso es la competitividad. O sea, la tasa no va a determinar un crecimiento en la economía. Tenemos que seguir creciendo y el sector agropecuario, para poder crecer como ya ha crecido en su aumento de productividad, tiene que tener una señal de un tipo de cambio un poco más competitivo y lograr avanzar y lograr invertir para el año que viene y el siguiente, seguir avanzando. Sí nos preocupa el gasto público, sí.
Y ahí yo quería agregar algo sobre el tipo de cambio real y el corto plazo que decía Labat, que en el corto plazo puede haber algún efecto, pero en el mediano y largo plazo después se terminan acomodando las variables. Y ahí yo quería tener en cuenta el corto plazo, la importancia que tiene para el exportador, porque en el largo plazo o en el mediano plazo hay empresas que pueden desaparecer y ya venimos de tantos meses de desajuste que hay empresas que son, la mayoría de las empresas exportadoras son pymes y no tienen espalda para aguantar una situación de desajuste cambiario, de precios más bajos, de sequía, o sea, hay muchos factores al mismo tiempo y bueno, y hay veces que sí, que mencionamos cosas que de repente son para el corto plazo, pero es porque se necesita hoy y hay gente que no puede aguantar. Lo que decís es que si se puede hacer algo, hagámoslo porque hay empresas que van a desaparecer. Sí. Y bueno, en particular, los productores agropecuarios, el 83% tiene menos de 500 hectáreas. Claro. Este año va a ser el ingreso de capital cuando salgan las carpetas verdes del plan agropecuario o los resultados de FUCREA, va a ser los ingresos de capital más bajos de los últimos años, seguro. Nosotros tenemos modelos en ARU que más o menos estiman cuánto podría llegar a ser. Realmente son muy preocupantes. Los costos en pesos nos indican que un productor para pagar un salario a un peón necesita un novillo gordo y más por mes. Realmente es como muy preocupante para el corto plazo mantener este sistema de costos. ¿Desde el dólar se puede hacer algo en el corto plazo? A ver, cuando nosotros marcamos el desalineamiento, Rocío lo decía de 100, nosotros lo último que publicamos fue desalineamiento entre el 12 y el 15%, esa es nuestra estimación. Esto fue previo a estos movimientos de los últimos meses. Uno debería pensar que el dólar algo debería recuperar y acercarse a esos fundamentos, pero de vuelta hay que acordarse que esos fundamentos son cuestiones teóricas y al final lo que está operando es oferta y demanda, ¿no? Bien, llega un innovador evento agropecuario Punta del Este, Agro en Punta, Expo and Business, de Uruguay al mundo, del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este, primer feria agroexportadora del Uruguay, foros regionales y rondas de negocios. Muestra agroindustrial internacional, una exposición 360 de insumos y servicios y toda la cadena productiva. Vení a Agro en Punta del 31 de enero al 3 de febrero. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero de 2024. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Segundo y cuarto jueves de cada mes, no se olviden, pídalo a su canillita, sale Agro de Búsqueda, que, bueno, justamente en esta semana, el jueves, salió publicado una noticia que justamente habla del tema dólar y, bueno, productores y gobiernos, dice el título principal, con visiones opuestas. Señores, nos vamos a ir a la pausa, luego de la misma regresamos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del Brow y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Un almuerzo de domingo, una cena especial, una receta que viste en Instagram o cuando querés probar algo nuevo. No sabemos cuál es el mejor momento para comer un buen cordero, pero sí que hay una carne de cordero para cada momento. Conoce Beef Love y lleva tus comidas a otro nivel. Corderos criados con las mejores pasturas, que aseguran una carne tierna y llena de sabor para llevar la calidad del campo hasta tu mesa. Beef Love, carnes uruguayas para cada momento.
En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Sábado 4 de noviembre en La Empastada, almuerzo al mediodía, remate 16 horas, 60 toros Red Angus S.A. inmunizados, 180 días libres o 12 cuotas, flete gratis, administra Scotiabank, martillero Víctor Velasco. Por informes en el 099-362-051 o en www.laempastada.com. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero de 2024. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y Compañía. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Cuando el enemigo regresa, reaparece la leyenda. Llegó Fomeflag Plus, nuestro herbicida a base de benazolina etil y fomesafen, que te brindará la menor fitotoxicidad del mercado y el mayor porcentaje de control de yuyo colorado, aún después de 60 días de su aparición. ¿Estás listo para ver esta épica batalla? Ingresá a rainbowagrolatam.com ahora y conocelo. Rainbow, all about growing. Potencia tu producción en la zafra de toros. En Zambrano contamos con la experiencia y la mejor genética en más de 60 remates en todo el país. Entendemos tus desafíos. Trabajamos juntos, comprometidos apoyándote en cada etapa, garantizándote la eficiencia, la calidad y la innovación constante. ¿Estás listo para llevar tu producción al siguiente nivel? Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Seguimos hablando de la actual situación del dólar en nuestro país. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Bien, seguimos. Justo que recién decía lo del búsqueda que salió el jueves pasado y quería citar lo que dijo Gabriel Capurro en una conferencia en el departamento de San José, que el sector agroexportador y el turismo hicieron el sacrificio para lograr el rango meta de inflación. Y ahí después, leo textual, Capurro dijo que mientras que hay sectores que influyen en la oferta de dólares y crecen todos los años, como es el software, que exporta más de $1.000 millones por año, están exonerados de impuestos, ya que no pagan ni IRAE ni IRPF. También señaló Capurro que las pasteras están exoneradas y que todo esto hace justamente llevar a lo que está ocurriendo con el dólar. ¿Comparte esto, Labat? A ver, yo comparto la preocupación de Capurro, es claro. El que el tipo de cambio haya evolucionado como evolucionó
es uno de los factores que han ayudado a la inflación. Lo que sí hay que descartar, y que a veces se repite, no es, se ha tratado de planchar el dólar para que eso ayude. No, eso no existe. O sea, si hay algo que el Banco Central no hace, son cuestiones distributivas, ni decir queremos beneficiar a tal sector o perjudicar al otro. Eso está claro. A ver, a nosotros lo que nos importa es, decir, el Banco Central emite pesos uruguayos. Cuando nosotros lo que queremos es cuando sale, que ahora hace un rato de haber salido, no sé, un camión blindado lleno de billetes de pesos y se van a Florida y con eso pagan sueldos, jubilaciones, un novillo o lo que fuera, con esos pesos, el que reciba y se ponga esos pesos en el bolsillo, sepa que dentro de un año va a valer casi lo mismo. Es decir, ese es el objetivo nuestro. Es decir, a nosotros lo que nos importa es que el peso uruguayo sea estable y que quien tenga el peso uruguayo en su bolsillo confíe que no le vamos a estar, ahora está muy de moda porque en países cercanos está esta discusión, el Estado no le va a estar sacando constantemente el valor a ese peso que tiene en el bolsillo. Esa es nuestra preocupación. Sí, claramente, y por eso digo, y no hacemos, no estamos buscando redistribuir ingresos de un sector al otro. Eso está claro. Nosotros lo que nos importa es eso, porque ese peso estable es el que va a permitir que Uruguay crezca más, todos los sectores se desarrollen. Dicho esto, sí creo que hay una realidad, y eso es parte de las preocupaciones, post pandemia, y sobre todo con la guerra de Ucrania y algunos otros eventos, la economía del país salió razonablemente bien, pero sobre todo con una heterogeneidad por sectores, ¿no? Donde hay algunos sectores afectados, como el caso del turismo, por problemas con la pandemia, etc. El agro, con la seca más importante de los últimos 100 años. Entonces, hay como una heterogeneidad muy fuerte entre los sectores. Mientras otros sectores, como el software u otros servicios, porque es bastante más que el software, bastante más. No han tenido esos problemas. Entonces, claro, esa heterogeneidad es parte de lo que a veces a los sectores que han tenido otras complicaciones, obviamente, y por eso yo decía, nos preocupa, sí empiezan a tener ciertos problemas de competitividad. Pero no es que hay sectores que pagan el costo o el otro. Eso es parte de lo que hay que entender. Después, sí están los deberes que como país siempre tenemos y de los que nos tenemos que preocupar, y eso es parte de lo que hay que entender. Cualquier ineficiencia, cualquier gasto en exceso, cualquier cosa, siempre la termina pagando el sector transable. Eso es parte de la explicación, y eso es una de las cosas que como país siempre tenemos que aprender, a ser cuidadosos, y yo creo que este gobierno más que lo ha sido, es decir, cada peso que se gasta se cuida, es decir, cada regulación que se pone en el mercado hay que ser cuidadoso si tiene sentido o no, porque todas esas cosas terminan yendo a que lo pague el sector transable. Yo en eso coincido. Pero naturalmente, y por eso nos tiene que llevar a ser cuidadosos. Es decir, coincido con el diagnóstico de Capurro, no con que haya la inflación está donde está porque el tipo de cambio está ahí. Los exportadores tienen algún mecanismo en otros países o en mercados más desarrollados de coberturas cambiarias. Acá es algo bastante incipiente, digamos que salvo empresas muy grandes o multinacionales pueden operar con mercados futuros de dólar. Para un negocio que tiene cierta complejidad, porque entre que se hace el negocio, se embarca y se cobra, pasan muchos meses. Y bueno, tener a un exportador la seguridad de un tipo de cambio al final de su negocio, me imagino que debe ser un activo importante a rescatar. Me consta que el Banco Central también ha trabajado el tema, pero por alguna razón todavía está costando, por un tema de costos, de escala, de que los exportadores puedan tener mayores coberturas. Ahí le pregunto a María Laura un poco la visión y cómo ve también a Diego el Banco Central este tema. Sí, es un tema que venimos trabajando desde la Unión de Exportadores. De hecho, nos juntamos este año con todos los bancos, con las empresas públicas, con el Banco Central, viendo a ver cómo podíamos generar un mercado con BEPSA, con UFEX, cómo podemos ayudar a que el mercado se desarrolle. Y bueno, lo que nos dicen los exportadores es que cuando es una empresa chica y no trabaja con varios bancos y no tiene el peso
de trabajar con un banco y el banco le ofrezca una buena tasa, están un poco, bueno, que tienen costos mayores y por otro lado que no saben mucho dónde está el mercado. O sea, no tienen una plataforma donde vean cómo se van generando las transacciones, qué ofertas hay, qué demanda hay, cuáles son los precios de cierre. Entonces, ahí lo que nos gustaría es que haya algo transparente donde todos puedan ver lo que se está transando y bueno, y también se necesita una mayor profundidad del mercado, ¿no? Que haya más transacciones. Ahí, de hecho, hemos hablado de que las empresas públicas participen más y bueno, y es algo que venimos hace años, ¿no? Que no se ha generado, pero de todas formas, más allá de que se haga una cobertura, hay un tema que va más allá de eso, ¿no? Porque la cobertura es algo para cubrir una transacción, pero el tipo de cambio real bajo, eso no lo va a compensar nada, digamos. Son como dos temas diferentes, que están relacionados, pero son dos temas a trabajar simultáneamente. Diego, y ahí la regulación tiene algo para hacer, el Banco Central. O sea, el Ministerio de Economía ahora también creo que tenía intenciones de participar directamente, también de sumarse y no operar directamente con el Banco Central cuando necesita esos dólares para pagar los bonos o amortizaciones, en fin. Sí. Nosotros, una de las preocupaciones ha sido tratar de darle profundidad al mercado, es decir, que haya cada vez más participantes, lo decía María Laura hace un rato. Las empresas públicas sí están participando y muy fuerte en el mercado, son de hecho las principales compradoras. Y desde hace casi un año, o algo más de un año, de hecho están comprando dólar a futuro, es decir, ya anticipan las compras que necesitan comprar de dólares y eso han actuado en el mercado, las tres principales empresas públicas. O sea que yo creo que en eso se ha hecho camino. Nosotros hemos sacado algunas regulaciones justamente para dar más transparencia. María Laura refería a que no se sabe el precio. Una de las regulaciones es hoy la bolsa de valores, la bolsa electrónica, BEPSA, está obligada a publicar con 10 minutos de atraso el precio del dólar. Eso antes, hasta las 4 de la tarde, uno no sabía cuánto estaba el dólar. Es decir, hemos tratado de darle transparencia y de llevar todos los actores a eso. Yo digo, algunos resultados hemos tenido, todavía falta. Yo hice unos números, tenemos a julio, se estaba operando en instrumentos derivados y instrumentos de futuro entre monedas, 4 veces más que lo que se operaba un año antes, eso entre los bancos y las empresas. Es decir, ha habido una cierta reacción, claramente todavía falta. Yo estoy convencido, hoy lo hacen sobre todo empresas grandes o sobre todo empresas chicas, pero bastante nuevas y con dinámica. Yo he visto unas cuantas empresas chicas que sí se animan a operar. Yo doy el ejemplo, y justamente en el sector agro, hoy hay muchos sectores del agro que cubren, porque venden la soja, porque venden el trigo y lo venden por anticipado. Entonces, yo digo, si bien a veces decimos es un problema cultural, yo creo que también nos tenemos que acostumbrar a que esto uno tiene que ver cuándo voy a tener los dólares y bueno, ya sabiendo que los voy a recibir en abril y capaz que ya los vendo. Nos tenemos que ir a la pausa. Rocío, el tipo de cambio real en agosto fue el más bajo desde 1982, 83. Sí, por ahí. No, medido como promedio de los últimos 40 años, sí, fue el más bajo del 82. Ese es un impacto fuerte para él. Sí. Fuertísimo. Optimizar los tiempos de tu negocio volando en tu propia aeronave. Aeronaves Tecnam, sustentables, económicas e innovadoras. Te presentamos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Solicita información reservada escaneando el siguiente código QR. Se viene la cuarta edición de los Red Angus de la Empastada, sábado 4 de noviembre a las 16 horas en la propia cabaña en el departamento de Durazno. Vea más detalles en www.laempastada.com. Y ahora, ya a escasas horas, comenzamos a preparar el almuerzo del mediodía. Vea la siguiente receta de cordero con carne de beef loaf.
Soy Alicia Patela y hoy hacemos paleta de cordero mechada con ajos al horno. 10 minutos de preparación, una asadera, todo el sabor. Las hierbas aromáticas le bajan el intenso sabor a la grasa y el sutil toque de canela te lleva a Grecia sin escalas. Vas haciendo cortecitos con la punta del cuchillo y metiendo los ajos. Esto le va a dar un sabor intenso. Usamos limón para suavizar el intenso sabor de la grasa. Usamos zanahoria, papa y boniato cortado en trozos grandes para que se cocinen en el mismo tiempo. Absorban todos los jugos de la carne y no necesitas aceite. Horno fuerte. 15 minutos de un lado o hasta que dore. Lo das vuelta, 15 o 20 minutos más. Este plato, triple S, simple, sano, sabroso. A donde vayas, caete con un Rosés. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Cuando el enemigo regresa, reaparece la leyenda. Llegó Fomeflag Plus, nuestro herbicida a base de benazolina etil y fomesafen, que te brindará la menor fitotoxicidad del mercado y el mayor porcentaje de control de yuyo colorado, aún después de 60 días de su aparición. ¿Estás listo para ver esta épica batalla? Ingresá a rainbowagrolatam.com ahora y conocelo. Rainbow, all about growing. Escritorio Disanti Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Disanti Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy.
Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero de 2024. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y Compañía. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Estamos ingresando al último bloque de esta mañana de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. En Indarte y Compañía, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. La mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Muy bien, Andrés. Bueno, obviamente ha sido el tema de las últimas semanas también todo lo que está pasando en Argentina y bueno, el desenlace electoral que va a tener con el balotaje. Le quería preguntar al presidente del Banco Central un poco, obviamente que a nivel de dependencia del sistema financiero bancario en particular, es una situación muy distinta a la que teníamos hace 20 años atrás, en la anterior crisis, pero de todas formas nos sigue generando muchas distorsiones por ser un país vecino, entre ellas que una parte importante del consumo de los uruguayos se vaya para el otro lado del charco. ¿Cómo están viendo desde el Banco Central esta coyuntura? Bueno, sabemos que Argentina va a seguir complicada por unos cuantos meses más. O sea, nadie se imagina una solución a corto plazo independientemente de quién sea el gobierno. ¿Cómo estás monitoreando esa situación? Como dijiste, Andrés, a ver, el enganche financiero, por suerte, Uruguay lo ha sabido resolver. Los problemas que capaz que tuvimos en el 2002, para que se haga una idea, en el 2001 el 40% de los depósitos eran de no residentes, que básicamente eran argentinos. Hoy ese número es el 8%, es decir, solo el 8% de los depósitos viene desde el exterior. O sea que por ese lado Uruguay está blindado. Yo digo incluso los canales comerciales, por las malas razones, pero lamentablemente Uruguay, la participación de las exportaciones argentinas es cada vez menor, por las malas razones. ¿Dónde afecta mucho la situación argentina? Y bueno, sobre todo está afectando en el turismo y afectando sobre todo en la frontera y yéndose un poquito más adentro también por la distorsión. Lamentablemente Argentina hoy está con un montón de desequilibrios macro bien importantes. A ver, solo para que veamos las distorsiones y estas cosas que hablábamos del dólar, es decir, los salarios en dólares en Argentina en los últimos 3 años cayeron 40%. O mejor dicho, habían caído hasta antes de las PASO, después ya uno no puede ni seguir demasiado las cuentas. Entonces, eso va generando distorsiones y hace todos los fenómenos que conocemos, de las colas en los puentes, etc. Entonces, eso claramente es una preocupación. Sí, yo creo que, bueno, ahora hubo elecciones, tendremos el balotaje el 19 de noviembre y yo entiendo que Argentina va a generar algún nuevo plan donde alinee los resultados, los equilibrios macro, proponga alguna solución. Por supuesto, lo que estamos es, bueno, por ahora recibiendo las malas noticias. Nosotros sí lo que no prevemos es un escenario, ningún escenario extremo, digamos. Lo que sí tenemos es ese escenario de goteo, y que ya es más que goteo, por la frontera y con menos turistas, que es lo que estamos teniendo. Vale, Laura, y el comercio con Argentina, de esas pocas empresas que todavía, pero para algunas es un mercado muy relevante, ¿cómo está haciendo? O sea, ¿siguen las trabas pararancelarias que tenemos cada poco tiempo? Sí, es muy problemático. No son pocas las empresas que exportan a Argentina, pero hacen magia para poder exportar a Argentina realmente. En la Unión de Exportadores tenemos un grupo de trabajo, que es un grupo de WhatsApp de empresas que exportan a Argentina y está on fire permanentemente, tratando de ver cómo gestionar cada uno de los documentos de exportación. Y eso lo tratamos con la embajada en Argentina, a nivel, al más alto nivel, tratando de ver cómo podemos gestionar, porque realmente es muy difícil.
Y bueno, también se buscó la solución a través del sistema de pago en monedas locales, a ver si esa era una opción, pero eso no te facilita los dólares que necesitan los argentinos. Tenemos que ir cerrando. Y para cerrar, ¿es de esperar un dólar que se vaya recuperando con todo esto que hablamos o no? Yo creo que uno puede esperar cierta ¿Qué puede esperar el productor que está mirando hoy? Yo digo que se puede esperar cierta recuperación del dólar, pero ojo, porque eso lo van a terminar resolviendo las condiciones de la economía, la oferta y la demanda de dólares, y eso es lo que al final va a primar. Pero uno debería o podría esperar, dado ese desalineamiento del cual hablábamos, que haya una cierta recuperación. Ese desalineamiento que se achique, por lo menos. Que se achique en algo. Cada uno de los invitados se lleva sidra artesanal Matriarca, 100% uruguaya, además también de Cuchillos del Uruguay Lorenzi, en este caso, María Noel, una hermosa roana, María Laura, María Noel te dije, una hermosa roana de regalo, lo mismo Rocío para ti también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. De Labat, un hermoso cuchillo ahora para degustar al mediodía un buen asado. La receta de Bislop. La receta de Bislop para cortar el cordero con el cuchillo. No se lo tengo que pagar. No, tranquilo, suerte, ¿no? tranquilo, no pasa nada. Gracias a los 4 por venir. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo, como es habitual, desde las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele con más gente de campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.